Bajo la dirección del arqueólogo Ismael Pérez Calderón, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCH, y los doctores William Isbell y Bárbara Wolf de la Universidad de Binghamton, Estados Unidos, se viene ejecutando el proyecto de investigación arqueológica Prehistoria Urbana de Huari con excavaciones y escuela de campo. Y nos encontramos en Huari, zona arqueológica de Ayacucho, y justamente con el doctor William Isbell, quien está trabajando en el proyecto de investigación arqueológica Prehistoria Urbana de Huari. Bueno, la meta principal es revelar más información, nuevas informaciones sobre la vida doméstica de la gente de la ciudad de Huari. Huari es una de las primeras ciudades en Perú y un importante centro urbano del viejo mundo, y es uno de los pocos centros que no tiene una comunidad moderna encima. Cusco, por ejemplo, tiene la ciudad moderna encima, Roma tiene la ciudad moderna encima, etcétera, etcétera. En cambio, aquí tenemos una ciudad completa que es para investigar, que está abierto, que no tiene gente viviendo allí. La gran mayoría de las investigaciones hasta ahora han sido en las zonas sagradas, los templos. Pero bueno, no digo que no son importantes los templos, pero para mí la cosa más interesante es cómo vivía la gente, porque querían vivir en ciudades en esa época antigua y cómo fue la vida. Entonces estamos investigando un área que es más doméstica y más humilde que lo que ha sido investigado antes. Todos estos trabajos que ya vemos nosotros, que estamos visualizando, ¿han sido iniciados en este proyecto o ya se tenía? Bueno, todo eso por acá sí. Sí, porque antes no se veía ninguna ruina por acá, solamente chacras. Claro. Entonces, el primer trabajo, y que lo que vamos a seguir en el año entrante, aunque el enfoque debe cambiar en el año entrante, el primer trabajo fue definir la forma espacial de los edificios antiguos. Y ha sido bien interesante, unas sorpresas. Hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero por ejemplo, estamos encontrando que casi todo pertenece, todas las construcciones pertenecen a canchas grandes. Y no encontramos, por ejemplo, casas pequeñitas entre las construcciones de los élites, como yo imaginaba que íbamos a encontrar. Si vamos a una ciudad moderna y vemos un lote abandonado, siempre hay unos pequeñas casitas allí. Claro. Eso no hemos encontrado en Huari. Las unidades sociales deben haber sido bien organizados y grandes. Bueno, todo Huari es lleno de ruinas. Eso es algo que la mayoría de los turistas que vienen para visita no entienden. Que por donde caminan, están caminando encima de casas antiguas, de templos, de palacios, de Los pisos tienen como característica los materiales usados del mismo medio que están en los alrededores de Huari. Este material ha sido traído de las cercanías y luego era enlucido, pulido completamente, propios de lugares para residencia, para ocupación cultural de carácter habitacional. Otra de las características es que estos pisos han sido alterados, han sido destruidos antes de ser abandonados. Una vez abandonado el lugar, por razones que aún todavía estamos investigando, están apareciendo algunos restos de sedimento. El sedimento son de lluvias que ocurrió en esa época y fue una de
Los objetivos específicos educacionales, porque hay muchos alumnos, tanto de su universidad como de San Cristóbal de Huamanga. Sí, sí, sí. Bueno, los más inmediatos para los estudiantes son las técnicas de trabajo de campo, de arqueología, excavación, pero también el análisis de los materiales, el inventario, el mantenimiento y todo de los materiales. Bueno, todo el mundo piensa que la excavación es con pico, pala, badelejo, pero la realidad es con papel, con lápiz, con wincha, con herramientas para registrar la información. Yo felicito, doctor, por Gracias. esta este nuevo descubrimiento prácticamente, porque esta zona estaba todavía cubierta, ¿no es cierto? Sí, sí. Aquí no se veía Nada. Absolutamente nada. Y ahora vemos No. que ya se ha intervenido y se puede observar ya la estructura de esta nueva zona urbana de Huari. Este ha sido un reportaje de TVU.